hay una aplicación en los celulares que se llama el Waze. De pronto los que no tienen vehículo puede ser una información nueva, pero los que tienen vehículo saben en qué consiste esa aplicación en el celular. Los que no tienen vehículo y no la conocen, les voy a explicar un poco. Es una aplicación que uno tiene en el celular y cuando uno se monta en el carro, uno le da la dirección del destino y el Waze le muestra a uno cuál es la ruta para uno llegar al destino. Entonces, en muchas ocasiones uno se desvía del camino y inmediatamente la aplicación recalcula y le muestra a uno la nueva dirección, pero retomando la que le había dado a uno, como para volver a tomar, como quien dice, el Waze le está diciendo, no se desvíe del camino, prácticamente. E incluso la aplicación, y hay algunas aplicaciones que te dicen en 100 metros gire a la derecha, en 200 gire a la izquierda, y lo va orientando a uno. Esa es la aplicación del Waze. Uno lo llamaría que es una aplicación para que uno no se desvíe del camino, ¿correcto? Eso pasa en la vida real y eso lo tiene uno muy fácil en los celulares. Uno simplemente baja la aplicación y la utiliza. Es sumamente fácil obtenerla y utilizarla. ¿Ustedes se imaginan donde tuviéramos la oportunidad de tener un Waze espiritual? Que uno esté caminando y eso empieza a sonar. ¡Pi, pi, pi! ¿Vas por el camino equivocado? ¿Hiciste lo incorrecto? O que le diga a uno, vas bien. ¿Se imaginan eso? Pero ¿saben otra cosa? Nosotros ese Waze lo tenemos. Eso lo tenemos. La cuestión es, ¿cuándo lo utilizas? ¿Cuándo utilizas ese Waze? Y el Señor nos tiene aquí una palabra hoy, una bendición, con una porción de la palabra donde vamos a poder entonces mirar con detenimiento cuál es ese Waze y cómo utilizar ese Waze. Por eso los invito, hermanos, para que vamos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Deuteronomio, nos vamos a ubicar en el capítulo 5. A partir del versículo 22. Deuteronomio capítulo 5, a partir del versículo 22, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como vosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera
que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Versículo 30. Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Versículo 32. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Repito el versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, te pedimos perdón, Señor, porque en cuántas ocasiones nos desviamos del camino que tú nos has señalado, que tú has mandado que recorramos. Nos desviamos tan fácilmente, buscamos atajos, y tú nos pides, Señor, en tu palabra, que andemos en todo el camino que tú nos has mandado. Permite que el Espíritu Santo esté ministrando en todos nosotros, que tengamos mentes, voluntades, corazones dispuestos a escuchar y reflexionar en tu palabra, y muy especialmente que estemos dispuestos a tomar decisiones con lo que tú nos pides, Señor. Te damos la honra y la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les confieso que estuve luchando con el título para esta porción. Inicialmente escogí el título recorriendo el camino señalado, que es lo que el Señor nos pide ahí en el versículo 33, andad en el camino. Pero pensaba yo, ¿y qué tal otro título como de fácil recordación con la introducción, y que lo utilizamos a diario en nuestra vida para ir al destino que nos proponemos a diario? ¿Y qué tal si le colocamos necesidad de un Waze espiritual, que nos esté entonces dirigiendo, mostrando entonces o señalando el camino que el Señor nos ha mandado? Necesidad de un Waze espiritual. Me debatía entre esos dos títulos, no sé cuál de los dos le gusta más, hermanito o hermanita. Qué bueno tener un Waze espiritual que nos señalara entonces si estamos en la dirección correcta por el camino que estamos recorriendo. Muy bien. Como siempre, vamos a ubicarnos en el contexto de la porción de la palabra. Estamos en el capítulo 5 de Deuteronomio. Y podríamos decir que nos encontramos aquí con un discurso que comienza en el versículo 1 y que prácticamente va hasta el capítulo 26 de Deuteronomio. Y en ese capítulo 26 con un llamamiento a la obediencia a la ley del Señor. A partir del versículo 2, y estamos hablando aquí que el personaje que escribe ahí es ¿quién?
Ayúdenme. Moisés. Estamos hablando de Moisés. Y entonces Moisés hace hincapié en el hecho de que el pacto que Dios realizó con el pueblo de Israel en el Sinaí no solo lo hizo con la generación de los padres, sino que lo estaba haciendo con esta nueva generación al que él se estaba dirigiendo. Era para todas las generaciones entonces de Israel, y cada israelita tenía que aceptar el pacto como suyo, como propio, el pacto con Dios. Moisés enfatiza que el pacto que Jehová estableció con Israel en el Sinaí fue para la presente generación, y dice ahí en el versículo 3, nosotros que estamos en esta generación, para nosotros que estamos vivos, dice ahí en el versículo 3. Es bien interesante captar eso. Básicamente lo que le está diciendo al pueblo: mijitos, es que este pacto que está haciendo no es solamente para los padres de ustedes que salieron de Egipto, este pacto es con ustedes que están vivos. Eso es lo que le está queriendo decir ahí en esos primeros versículos. Entonces estas palabras indican la continuidad entre la generación que salió de Egipto y la generación entonces de los israelitas de ese momento, preparados entonces para cruzar el Jordán y entonces disfrutar o entrar a la tierra prometida. Estas palabras entonces subrayan la validez del pacto con la presente generación, con la generación del momento, con la generación de la época. Y cada nueva generación entonces de israelitas tenía que identificarse con la generación que salió de Egipto, con la generación que el Señor sacó de la esclavitud de Egipto. El pacto entonces entre Jehová e Israel debe ser aceptado por cada nueva generación como una realidad presente, como una realidad. Y a partir del versículo 6 empieza entonces la descripción de algo muy conocido para todos nosotros, y es lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Ahí aparecen a partir del versículo 6, 10 mandamientos que los encontramos no solamente aquí en Deuteronomio capítulo 5, sino en Éxodo capítulo 20. Y aquí en el capítulo 5 de Deuteronomio, entonces encontramos la exhortación de Moisés en la tierra de Moab a la nueva generación de israelitas. Y la base de estas instrucciones que se detallan aquí a partir del versículo 6 se encontraba entonces en la persona y en las obras de Dios. Y por causa del pacto, el Señor entonces por eso podría declarar: yo soy Jehová tu Dios, como aparece ahí en el versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el Señor tenía todo el derecho, el Señor tenía toda la autoridad para mandar a su gente, para darle todos estos mandatos. Miren, cuando uno tiene todos estos mandamientos o mandatos del Señor en la mano, todos tenemos claridad como cristianos de que nadie se salvará por guardarlos. Nadie se va a salvar por cumplir los mandamientos. Eso es claro para todos nosotros como cristianos. Nosotros nos salvamos realmente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo. Si usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, ¿cuál es su deber? Cumplirlos. Eso no tiene otra. Nadie se va a salvar por cumplir los mandamientos. Pero el que acepte a Cristo y que ya sea salvo, entonces le queda es el deber o la obligación más bien de obedecerlos. ¿Y cuál es el propósito principal de estos mandamientos? Es crear en el ser humano, es crear en cada uno de nosotros el sentimiento de culpabilidad. Es decir, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy pecando? Cuando veo que estoy infringiendo entonces una de las normas.
Para eso es que realmente nos sirve, como aparece en Romanos 3:20. Si no existieran esos mandamientos, ¿cómo nos daríamos cuenta que estábamos haciendo algo malo? Porque todas las enseñanzas que encontramos aquí en los mandamientos cubren todas las esferas las esferas principales de nuestra vida. Noten ustedes. Y si bien los 4 primeros mandamientos se refieren como a nuestro deber o a nuestra relación con Dios, los otros 6 se refieren a las relaciones que tenemos con la comunidad en general. Así básicamente son los 10 mandamientos. Algunos expresan o dicen que el Señor no nos dio 10 sugerencias, que el Señor realmente nos dio 10 mandatos, 10 mandamientos. Y realmente uno lo que tiene que ver ahí es que son 10 imperativos absolutos del Señor y que vienen precisamente del carácter de Dios para nosotros, de una manera directa. Y el que viola entonces estos mandatos del Señor hace para su propio mal. Esa es la verdad. Miren, uno de los problemas de la sociedad actual, de la sociedad en que vivimos hoy, es que la sociedad considera estos 10 mandamientos como una sugerencia. Ese realmente es el problema de la sociedad de hoy. Y obedecen estos mandatos del Señor si les da la gana. Podríamos hablar así, abiertamente. Y hacen caso omiso de ellos cuando quieren. Y entonces, ¿por qué nos extraña a nosotros la corrupción? ¿Y por qué nos extraña a nosotros la maldad? La sociedad de hoy cumple los mandatos del Señor. ¿Cómo los toma? Como una sugerencia. Los viola cuando quieren. Mejor dicho, le resbalan los mandatos del Señor. Y nosotros nos quejamos entonces de la corrupción y de la maldad. Mientras no se cumplan y se obedezcan los mandatos del Señor, siempre habrá corrupción y maldad en esta vida, en esta sociedad. Y entonces ya llegamos a la porción de la palabra leída a partir del versículo 22 o 23. Y el propósito de esta sección, de esta porción de la palabra, es explicar la razón por la cual Moisés se tornó el mediador del pacto entre Dios y el pueblo. Eso es lo que encontramos en la porción leída de hoy. La razón por la cual Moisés es el mediador entre Dios y el pueblo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces se mencionan unos eventos aquí en esta porción y se refieren entonces a la manifestación de Jehová, a la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Pero también encontramos la reacción del pueblo ante las manifestaciones de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo cuando vio la gloria y la majestad del Señor descender sobre el monte en medio de tinieblas, en medio de fuego, en medio de truenos? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué sintió el pueblo? ¿Qué dice la palabra? Miedo. Se llenaron de temor. Dice la palabra, el pueblo tuvo miedo porque temía ¿qué? Dice la palabra, ¿qué era lo que temía? Dilo. Temía morir. Ahí lo dice clarito la palabra. Tenían miedo porque temían morir ante la presencia de Dios. Entonces dice la palabra que los líderes de Israel y los ancianos vienen a Moisés y le pidieron que fuera el mediador. Dice, no, habla tú con él y tú nos cuentas luego qué te dice. Eso fue lo que le dijeron los líderes y los ancianos del pueblo. Y Moisés entonces va y le comunica al Señor lo que el pueblo quería. Y el Señor entonces aprobó esa petición del pueblo. Aprobó que Moisés fuera el mediador del pacto y que por medio de él entonces le daría, por medio de Moisés, daría las instrucciones al pueblo. Pero miren qué palabras tan hermosas dice el Señor ahí en el versículo 29.
Oh, si tuviesen tal corazón. Cuando uno dice, si tuviesen tal corazón que me temiesen, dice ahí, y que obedecieran mis mandamientos todos los días para que les fuera bien a ellos y a los hijos para siempre. Uno dice, si tuviesen el corazón, ¿sería que el Señor estaba seguro del corazón del pueblo? O si tuviesen el corazón para que me temieran y obedecieran los mandatos. Ahora, y da una promesa hermosa. Estas palabras enseñan el deseo del Señor de que nos vaya como, que le fuera bien, o que le fuera como al pueblo y a nosotros hoy. Que le fuera como, bien. Claro, el deseo de ayudarnos, el deseo del bienestar para el pueblo. Ahí lo puede ver uno. Oh, si tuvieran el corazón. Se ve totalmente el deseo de ayudar al pueblo a vivir una mejor vida, a que estuviera bien. Pero cuando uno profundiza ahí en esa primera expresión, uno ve que el Señor sabía que era difícil obtener la obediencia por parte del pueblo. Y entonces en el versículo 30 el Señor le dice, despide al pueblo a las tiendas. Versículo 30, aprende pues hoy, a ver, 5:30. Ve y diles, le dice el Señor a Moisés, vayan a sus tiendas. Como quien dice, bueno, ya la conversación terminó, vayan y descansen, ok. Vayan y descansen, vayan a sus casas. Y el regresar a la tienda significaba entonces la conclusión de esa reunión que se estaba dando ahí con la comunidad. Dios llamó a Moisés al monte entonces para que recibiera las leyes, para que recibiera todas las instrucciones para guiar el pueblo hasta la tierra prometida. Y llegamos al versículo 32 y 33, que es donde yo quiero hacer énfasis en el mensaje de hoy. Versículo 32. Y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 33. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Miren qué bonito. Básicamente, ¿qué está diciendo el Señor? Pues no se desvíen ni a derecha ni a la izquierda, conserven el camino, pero muy especialmente conserven la dirección. No se desvíen ni a derecha ni a la izquierda y anden siempre por el camino que yo les he mandado, por el camino que yo les he señalado. Entonces, el Señor declaró que la existencia de Israel en la tierra de Canaán depende de la obediencia de estas instrucciones, depende de la obediencia de estas demandas, de estas peticiones, de estos mandatos. Y obediencia es una jornada en los caminos del Señor. Obediencia es andar en todo el camino que el Señor ha mandado. Eso es obediencia. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda, mantenernos en el camino, eso es obediencia. Y en Israel, hermanos, el camino significa la conducta moral. El camino significa la conducta religiosa, es decir, la conducta moral y religiosa. Eso es lo que significa el camino. Y la persona que obedece al Señor anda en sus caminos sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, así tal cual lo dice el Señor. Entonces la generación de israelitas que se preparaba para entrar a la tierra de Canaán tenía que aprender entonces que la obediencia a las leyes y a las instrucciones del Señor debía ser total y que era la única base entonces para obtener la vida larga como la prometió Él. Andad
en todo el camino que el Señor te ha mandado. Recordemos que el camino es el comportamiento, el camino es la vida moral, el camino es la vida espiritual de cada uno de nosotros, de cada persona. Ese es el camino. Tu comportamiento, tu manera de vivir, ese es el camino. Miren, cuando uno lee una porción como esta del versículo 3 que habla del camino, ¿sabe cuántas veces en la Biblia encontramos esa expresión de camino? La encontramos más de 500 veces. Y cuando se utiliza esa palabra camino, se hace referencia a muchas otras cosas. Al buen camino, al camino trazado por Jehová, al camino torcido, al camino que nos lleva a la perdición, a la persona que se aparta del camino. Se hace alusión a muchas maneras. E incluso el Nuevo Testamento se nos presenta a Cristo como el camino. Claro. Se nos presenta a Cristo como el camino, es decir, como la única manera de llegar al Padre, porque Jesús es el camino. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Y saben algo, vean, para el propósito de la reflexión de hoy, con la porción de la palabra, la analogía del camino nos será útil para meditar acerca del caminar espiritual que estamos realizando. Esta reflexión del camino, iglesia, es para que cada uno de nosotros reflexione sobre el caminar espiritual que estás desarrollando. ¿Cómo estás caminando en tu vida cristiana? ¿Por cuál camino? Y creo que nos va a ayudar mucho que en lugar de pensar en varios caminos, pensemos en un solo camino. Pensemos en un solo camino para que no nos compliquemos con muchos caminos. Y vamos a entender entonces con claridad la enseñanza del Señor. Pensemos entonces en un solo camino. Y si pensamos en un solo camino, pensemos en qué sentido vamos por el camino. ¿Cuántos sentidos encontramos en un camino? No, ¿cuántos sentidos? 2, correcto. Uno de ida y otro de venida. Eso es lo que encontramos. Por eso nos va a quedar más fácil si nos ubicamos en un solo camino. Encontramos 2 sentidos. Entonces, no es posible moverse en ninguna otra dirección, porque en la calle simplemente y con el sentido común ya vemos que nos movemos o hacia adelante o hacia atrás, en un solo camino. Entonces, imaginemos a toda la humanidad, imaginémonos todos nosotros en algún punto sobre el camino. Estamos todos en el mismo camino, ¿ok? Imagínese usted está en un punto de ese camino. Vamos a imaginarnos. Y dependiendo en la dirección en la que usted se mueve o en la que nos movemos, entonces recordemos que el camino va a tener 2 sentidos, 2 direcciones. Adelante tenemos una dirección, un sentido que nos lleva a Jesucristo, ¿correcto? Y tenemos otra dirección, en sentido contrario, que nos aleja. Díganlo, que nos aleja de Jesucristo. Hasta ahí vamos bien. Estamos en el mismo camino. Hay una dirección, hay un sentido que nos acerca, que nos lleva a Jesús. Pero hay otro sentido que nos aleja de Jesús. Esa es la realidad que tenemos. Y la misma palabra en Romanos 8:29 nos describe ese destino como llegar a ser como Jesús. En Romanos 8:29 nos dice ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque esa es la idea, que lleguemos allá pero que seamos como Jesús, a la imagen de Jesús. Hasta que todos alcancemos, nos dice otra parte de la palabra, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para en Efesios 4:13. Entonces esa es la idea,
ese sentido de llegar que nos lleva a Jesucristo, pero para parecernos a Él, para llegar a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, en la dirección opuesta que tenemos, ya dijimos que nos aleja, y con una palabra, si en esta dirección tenemos salvación, aquí ¿qué tenemos? Perdición. Esa es la realidad. Y así de sencillo como lo estamos explicando, esa es la realidad. Estamos en un camino, pero tenemos que identificar en cuál sentido vamos. Si nos acerca a Jesús o si nos aleja de Jesús. ¿Cómo se mueven los individuos? Y más precisamente, ¿cómo te mueves tú en el camino? Todo depende de lo que tú hagas. Y lo que tú hagas depende de ¿qué? De las decisiones que tomes. Yo tomo una decisión y esa decisión o me impulsa hacia adelante o me impulsa hacia el otro sentido. ¿Sí? Entonces, en la manera que tú estés recorriendo el camino depende de lo que tú hagas, de los actos, y esos actos dependen de las decisiones tuyas. Es así de sencillo. Cada acto, entonces, lo que tú haces, produce un movimiento en tu vida que tiene solamente dos desenlaces. Yo voy por este camino. Lo que yo decida que me lleve a actuar, entonces, o me lleva, y ya lo dijimos, ¿hacia quién? Hacia Jesús, o me lleva hacia la perdición, o con otras palabras, a alejarme de Jesús. Eso es todo. Lo que tú decides y lo que tú haces, o te acerca a Jesús o te aleja de Jesús. Es así de sencillo. Y nuestra existencia es la suma de esos comportamientos, de esos actos basados en las direcciones que hemos tomado. Y cada uno tiene un resultado espiritual. Estamos entonces, iglesia, en permanente movimiento en el camino de la vida. Aunque muchas veces no somos conscientes de eso. ¿Saben? Hacemos tantas cosas en un día, tomamos tantas decisiones en un día, que muchas de ellas ni siquiera pensamos el porqué ni la consecuencia. Hacemos tantas cosas, tomamos tantas decisiones y nunca pensamos si nos acerca a Jesús o si nos aleja de Jesús. Muchas cosas las hacemos, seamos conscientes. Las hacemos como por inercia. Estamos en permanente movimiento y gran parte de nuestras decisiones son inconscientes. Nuestros comportamientos son como automáticos, muchos de ellos. Y cada uno de ellos, mis hermanos, tiene un resultado, un peso eterno, podríamos decirlo así, con esta analogía del camino. Porque cada acto, cada decisión nos mueve en un sentido o en el otro. Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, entender más bien esto. Porque yo creo que muchos actos, muchas decisiones, mucho comportamiento, mucho de nuestro estilo de vida, lo hacemos inconsciente y no pensamos en la enseñanza que nos está entregando el Señor hoy. No pensamos si nos acercamos al Salvador o si nos alejamos del Salvador. Y saben una cosa, en muchas ocasiones cometemos o hacemos y tenemos comportamientos que nos alejan de Jesús y que nos alejan de Jesús y que nos alejan de Jesús, y sin darnos cuenta, inconscientemente llegamos a un momento en que estamos completamente lejos de Jesús. Esa es la realidad. Por eso es tan importante el mensaje de hoy. Estamos todos en un camino, pero tenemos que visualizar en qué sentido lo estamos recorriendo, con nuestro comportamiento y con nuestras decisiones.
Y saben una cosa, iglesia, que es otro error de nosotros en nuestra vida cristiana. Nuestro movimiento en el camino de la vida, ese movimiento en un sentido o en el otro, mis hermanos, no se decide por la cantidad de veces que tú vienes a un culto, ni se decide por la cantidad de veces que tú lees la palabra de Dios. El movimiento en el sentido correcto se decide por la suma de decisiones que tú tomas en tu vida y que te llevan a actuar de una u otra manera. Sean conscientes o inconscientes los actos que tú hagas. Por eso a partir de hoy, hermanitos, a pensar siempre que vas a hacer algo, a tomar una decisión, si te lleva en el sentido, te acerca a Jesús o te aleja de Jesús, para que estés en el camino que Dios te ha mandado. Es por esto que es muy importante, podríamos decir que urge sensibilizarnos, mis hermanos, en nuestra actitud. Urge sensibilizarnos en nuestro carácter, en nuestra voluntad, para que la acción del Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, para que el Espíritu Santo pueda indicarnos y dirija nuestras vidas y nos ayude a tomar unas buenas decisiones en el sentido correcto que nos acerque al Señor. Sensibilizarnos en nuestra actitud, sensibilizarnos de nuestro carácter, sensibilizarnos de nuestras respuestas a los problemas, sensibilizarnos de el comportamiento en familia, en la congregación, en nuestros trabajos, sensibilizarnos absolutamente de todo en nuestra vida y que le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestra toma de decisiones. Miren, por ejemplo, David, el rey David. David fue adúltero, todos sabemos. David ocultó su pecado. David mató a un hombre. Entonces, cuando el Señor dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Adúltero, oculta el pecado, mata a un hombre, y el Señor dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y el Señor, noten ustedes, el Señor no está pensando en estos actos puntuales de David, de su vida, sino en la suma de todas las decisiones de David que lo acercaron al Señor. Miren qué importante es. Sino que el Señor se enfoca en la suma de todas las decisiones que lo llevan a comportamientos que cada vez lo acercaban al Señor. Miren qué ejemplo tan importante para cada uno de nosotros. Cuando uno reflexiona en esta palabra del Señor que nos invita a recorrer el camino que Él ha señalado, el camino que Él ha mandado, y con otras palabras, la necesidad de ese Waze espiritual que nos indique que realmente vamos en la dirección correcta. Yo les pregunto, ¿cuál sería ese Waze para nosotros? Para saber que estamos en la dirección correcta. De acuerdo a la porción, de acuerdo al contexto. Por eso expliqué el contexto. Ahí están los mandatos. Ahí están los mandatos. No se olviden del contexto, hermanos. Siempre nuestra recomendación. Porque leen una partecita y entonces así, no, el contexto es muy importante, hermanos. Ahí está el Waze. Ahí está el Waze. ¿Usted se imagina toda la sociedad con este Waze espiritual? No habría corrupción y no habría maldad.
Y cuando uno va aquí a la palabra del Señor, en el mismo libro, más adelante, en el capítulo 9, versículo 16, miren la perla que nos encontramos. Y vi que en verdad, ahora, ¿qué fue lo que le prometió el pueblo al Señor a través de Moisés? Cuando le dijo, no, anda y conversa, tú eres nuestro mediador, ¿y nosotros qué? Eso, obedecemos todo lo que nos diga. ¡Ay, qué belleza el pueblo! Tan obediente. Y miren en Deuteronomio 9:16. Y vi que en verdad habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Vea. Os habías hecho un becerro de fundición. Tremendos. Se demoraron para desobedecer, ¿no? Pronto os habíais apartado del camino que el Señor os había ordenado. Miren qué belleza, qué perla nos encontramos. Nosotros hablando aquí en el capítulo 5 de que caminen por el camino que les he mandado. Y más adelantico, y el pueblo diciendo, sí, vamos a obedecer todo. Y yo me imagino a Carlos Cardona también, sí Señor, yo te voy a obedecer en todo. Y doy un paso, y en lugar de lo hago al contrario, igual que el pueblo de Israel. Pero tenemos que tomar conciencia, reflexionar. ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? Decisiones que te llevan a comportarte de alguna manera, pero actos y comportamientos que te alejan o que te acercan o te alejan del Señor. Pero debes pensar en eso siempre, debemos pensar en eso, para que andemos en el camino que el Señor nos ha mandado. Y no estemos ahí como que no pensamos si esto le agrada al Señor o no le agrada al Señor, si esto nos acerca al Señor o nos aleja del Señor, y estamos obrando sin pensar. Y muchas veces por allá estamos tan alejados que el abismo o la distancia es tan grande que no se nos dificulta entonces regresar. Miren ahí al pueblo de Israel. Pero miren la otra perla que encontramos en el mismo libro de Deuteronomio, allá casi al final, en el capítulo 26, a partir del versículo 17. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de aquí declaran que el soberano creador es su único Dios? Tan poquitos, esta iglesia tan incrédula. ¿Cuántos de aquí declaran que Dios es su Señor? ¿Cuántos de aquí declaran que Dios es su Señor? Miren la respuesta del Señor. Deuteronomio capítulo 26, versículo 17. Has declarado hoy, y esto es palabra de Dios, has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos. ¿Cuántos han declarado que van a andar en los caminos del Señor? Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y que guardarás sus estatutos, que cumplirás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. ¿Alguien dice amén? Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. Y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor. Y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Amén y amén. Hermanos, vamos a reflexionar si en este caminar cristiano estamos en el sentido correcto. Nos toca reflexionar si nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, tus decisiones día tras día, instante tras instante, si cada decisión que tú tomas en este camino te acerca a Jesús o te aleja de Jesús. Pero no más actos inconscientes, que todo lo que tú hagas lo pases por ese filtro. Y permítele al Espíritu Santo que dirija tu vida.
Permite que el Espíritu Santo tome las decisiones por ti y te puedo asegurar que no te equivocarás. Si le permites al Espíritu Santo que tome las decisiones por ti, siempre lo que tú hagas y lo que tú decidas te va a acercar a Jesús. Así que a partir de la fecha, hermanos, vamos a pensar siempre cómo está nuestro caminar, si estamos andando por el camino que el Señor nos ha mandado. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, perdónanos, porque en cuántas ocasiones tú nos pides que andemos por el camino que tú nos has mandado. Y tenemos claridad que el camino es Cristo y que el destino es Cristo. Y que el andar por este camino siempre debemos buscar acercarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. E incluso parecernos a Él. Y tratar de llegar a la estatura de la plenitud de Él. Gracias por tu enseñanza, Señor, y no queremos más, Señor, comportamientos como el pueblo de Israel, que te promete obedecerte y a los pocos días, Señor, lo que hicieron, Señor, un becerro para reemplazarte a ti, Señor. Que hoy nosotros, Señor, no tengamos becerros. Que no te cambiemos por nada ni por nadie. Y que tengamos total claridad por cuál camino estamos andando y muy especialmente en cuál dirección. Porque queremos siempre, Señor, acercarnos a ti y nunca alejarnos. Pero también nos queda claro, Señor, que ese camino en la dirección que nos acerca a nuestro Señor y Salvador es nuestra obediencia a tus estatutos y mandatos. Ayúdanos, Señor. Permite que cada uno de nosotros, Señor, como tus hijos, como tu pueblo, permitamos en cada uno de nosotros el obrar del Espíritu Santo. Él sí nos llevaría, o nos lleva más bien, y nos llevará por el camino que tú has mandado. Él sí nos dará la verdadera y correcta orientación, el verdadero sentido en este caminar. Así que permite, Señor, que nosotros permitamos el obrar del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros para tomar las correctas decisiones en nuestra vida. Te alabamos, Señor. Te damos la honra y la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.